Vivimos en la era de la información. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto acceso al conocimiento. Con un solo clic puedes saber cómo se construye un cohete, qué pasó en la antigua Roma o cuál es la capital de Tayikistán. Estamos inundados de datos, notificaciones, opiniones de expertos y tutoriales para todo. Y sin embargo, si miramos honestamente nuestra sociedad y nuestras propias vidas, tenemos que admitir una verdad dolorosa. Estamos ahogados en información, pero estamos muriendo de sed, de sabiduría. Tenemos teléfonos inteligentes, pero tomamos decisiones tontas. Sabemos cómo viajar a Marte, pero no sabemos cómo mantener un matrimonio unido. Sabemos cómo ganar dinero, pero no sabemos cómo criar hijos con carácter. La acumulación de datos no ha curado nuestra confusión moral ni nuestra ansiedad existencial. Si hoy te sientes abrumado por la complejidad de la vida, si te encuentras tomando decisiones de las que luego te arrepientes, o si sientes que tienes mucho conocimiento pero poca dirección, has llegado al puerto seguro. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy es un día de celebración porque iniciamos una nueva gran expedición. Hemos bajado de las alturas de la profecía y el apocalipsis para aterrizar en el suelo firme de la vida diaria. Hoy abrimos el libro de Proverbios. Esta es la escuela de Dios para aprender a vivir. No se trata de teoría abstracta, se trata de la habilidad práctica para navegar el campo minado de la existencia humana sin volar en pedazos. Y todo comienza con una premisa fundamental, una llave maestra que abre la puerta de la realidad, el temor de Jehová. Para entender este libro, debemos conocer al autor principal en Salomón, hijo de David y Betsabé, el hombre a quien Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Y él no pidió dinero, ni la muerte de sus enemigos, ni la Gauvidao. Pidió un corazón entendido, Lev Shomia, literalmente un corazón que escucha para gobernar. Dios le dio una sabiduría tan vasta que era mayor que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios, un reyes, las 4:30. Salomón fue el científico, el botánico, el filósofo y el psicólogo supremo de la antigüedad. Pero Proverbios no es una colección de galletas de la fortuna. El versículo 1 nos dice: el propósito para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. El objetivo es convertir a los simples peti, los ingenuos, los de mente abierta, sin filtro en sabios. Pero, ¿qué es la sabiduría? La palabra hebrea es chokma. No significa inteligencia académica, no significa tener un doctorado. Chokma significa habilidad o destreza. Se usaba en el Antiguo Testamento para describir a los artesanos que tejían las vestiduras del sumo sacerdote o a los carpinteros que construían el tabernáculo. Eran personas que tenían la habilidad de tomar materia prima y convertirla en una obra maestra. La sabiduría bíblica es, entonces, la habilidad para vivir. Es el arte de tomar la materia prima de tu vida, tu tiempo, tu dinero, tus palabras, tu sexualidad allí, tus relaciones, y construir con ella algo hermoso que no se derrumbe. Es la pericia para navegar la realidad tal como Dios la diseñó. Y aquí llegamos al versículo 7 del capítulo 1 en el lema, la tesis. El cimiento sobre el cual se construye todo el libro y toda vida, cuerdan el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Analicemos esto con reverencia, porque nuestra cultura ha perdido el significado de estas palabras. Principio, Rishith, significa el punto de partida, pero también la parte principal, la esencia, la cabeza. No puedes empezar a ser sabio si no empiezas aquí. Si te saltas este paso, todo lo demás que aprendas será distorsionado. El temor de Jehová, Yiret Yahweh. ¿Qué significa temer a Dios? Muchos predicadores modernos, tratando de hacer a Dios más amigable, nos dicen: no es miedo, es solo respeto. Es como respetar a un policía, pero eso es diluir la medicina. La palabra yira incluye respeto, sí, pero también incluye temblor, asombro y un terror santo. Rudolf Otto, el teólogo alemán, lo llamaba el Mysterium Tremendum. Es la sensación que tienes cuando estás parado al borde del Gran Cañón, o frente a un huracán, o cuando un rayo cae a 10 metros de ti. Sientes tu
pequeñez. Sientes que estás ante algo que no controlas, algo que te supera infinitamente, algo peligroso pero majestuoso. El temor de Dios es el reconocimiento visceral de que Dios es Dios y yo no. Es saber que Él es el creador, el juez, el dueño de la vida y la muerte. No es el miedo servil del esclavo que teme ser golpeado por un amo cruel. Eso es miedo demoníaco. Es el miedo filial. El miedo de un hijo que ama tanto a su padre que le aterra la idea de deshonrarlo, de entristecerlo o de separarse de él. Es el miedo a estar lejos de su luz. ¿Por qué el temor de Dios es el principio de la sabiduría? Porque el temor de Dios te realinea con la realidad. El pecado es, en esencia, una forma de locura. El pecador vive en una fantasía donde él es el centro del universo, donde sus acciones no tienen consecuencias y donde Dios es pequeño o inexistente. El temor de Dios rompe esa burbuja, te pone en tu lugar. Te recuerda que hay una ley de gravedad moral. Si no temes a la gravedad, saltarás del edificio y morirás. Eso no es valentía, es estupidez. Si temes a la gravedad, respetarás el borde, usarás las escaleras y vivirás. Eso es sabiduría. El temor de Dios es el reconocimiento de las leyes morales del universo. Es entender que no puedes jugar con fuego pecado sin quemarte. Es entender que Dios no puede ser burlado. Cuando temes a Dios, dejas de temer a todo lo demás. Si tu Dios es grande, tus problemas son pequeños. Si tu Dios es grande, la opinión de la gente, el que dirán, se vuelve irrelevante. La persona que se arrodilla ante Dios puede estar de pie ante cualquier hombre, pero si no temes a Dios, terminarás temiendo a todo lo demás al futuro, a la muerte, a la pobreza, al jefe, a la crítica. El temor de Dios es el antídoto contra la ansiedad. El versículo 7 termina con un contraste brutal a los insensatos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí entra el villano del libro de Proverbios, el necio Ewel. En la Biblia, el necio no es una persona con bajo coeficiente intelectual. Un necio puede tener un IQ de 180, puede ser un genio financiero, puede ser un líder mundial. La necedad es una condición moral, no intelectual. El necio es la persona que conoce el camino correcto, pero elige el incorrecto porque es arrogante. Es la persona que desprecia, buceta la corrección. Cuando corriges a un sabio, te da las gracias y aprende. Cuando corriges a un necio, te odia y se justifica. El necio cree que puede reinventar las leyes de la vida. Cree que puede cometer adulterio y no destruir su alma. Cree que puede ser perezoso y no empobrecerse. Cree que puede ser orgulloso y no caer. El necio vive en una realidad alternativa y su final siempre es el desastre. En los versículos 8 y 9, Salomón pasa de la teología a la pedagogía familiar. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La sabiduría se transmite en el hogar. Es una diadema de gracia y collares para el cuello. La verdadera belleza de una persona no es su ropa o su físico, es su carácter enseñable. Una persona que escucha consejo es atractiva, una persona terca es repulsiva. Y luego, en los versículos 10 al 19, Salomón nos da la primera advertencia práctica. Es una alerta contra las malas compañías. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Describe a una pandilla violenta que busca ganancia deshonesta. Dicen, ven con nosotros, acechemos la sangre, hallaremos riquezas, tendremos una bolsa. Es la tentación del dinero fácil y la pertenencia al grupo. Salomón advierte a no andes en camino con ellos, porque sus pies corren hacia el mal, y da una sentencia que se aplica a todo crimen y a todo pecado. Ellos a su propia sangre ponen acechanzas. El pecado es un suicidio lento. El que hace daño a otro se destruye a sí mismo primero. El que roba, se roba su propia paz. El que mata, mata su propia alma. El mal es autodestructivo. Tal es el camino de todo el que es dado a la codicia. Esta quita la vida de sus poseedores. El capítulo termina con la personificación de la sabiduría, versículos 20-33. La sabiduría no es un concepto, es una dama que grita en las calles. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas.
Fíjate dónde está. No está escondida en un monasterio en el Himalaya. Está en la plaza, en el mercado, en el centro de la vida ruidosa, en la oficina o en la universidad. Dios ha puesto su sabiduría al alcance de todos. Nadie podrá decir en el juicio: no sabía dónde encontrar la verdad. La verdad está gritando en la esquina. Pero su mensaje es urgente. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Volveos a mi reprensión. La sabiduría ofrece derramar su espíritu y hacer saber sus palabras, pero también advierte del peligro de rechazarla. Por cuanto llamé y no quisisteis, yo también me reiré en vuestra calamidad. Esto suena duro. Dios se ríe de nuestro dolor. No es una risa sádica, es la risa de la justicia poética. Es la realidad diciendo: ante lo advertí. Te dije que si saltabas, caerías. Ahora estás cayendo y no hay nada que se pueda hacer porque la ley de la gravedad es inmutable. Llega un momento cuando venga como tormenta vuestro miedo, en que es demasiado tarde para evitar las consecuencias. Puede ser perdonado, sí, pero la cosecha de lo que sembraste vendrá. Comerán del fruto de su camino y se hastiarán de sus propios consejos. El infierno, en cierto sentido, es Dios diciéndole al hombre: hágase tu voluntad. Querías vivir sin mí. Ahora tendrás una eternidad sin mí. El desvío de los ignorantes los matará. La ignorancia no es inocencia. En la Biblia, la ignorancia voluntaria es culpable, pero el libro no termina en amenaza. El versículo 33 es la promesa para nosotros. Oigan más: el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Aquí está el fruto del temor de Dios: vivir sin temor del mal. Parece una paradoja: teme a Dios y no temerás a nada más. El que vive bajo la autoridad de Dios, el que me oyere, tiene una seguridad blindada, habitará confiadamente. No significa que no tendrá problemas, sino que tendrá una tranquilidad interna que el caos externo no puede tocar. La sabiduría es el refugio. Amado oyente, Proverbios nos invita a dejar de ser simples ingenuos que se dejan llevar por la corriente y a dejar de ser necios tercos que rechazan. La corrección nos invita a ser sabios, pero hay un secreto final. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 1, 24 y 30 que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, y en Colosenses 2, 3. Dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El temor de Jehová del Antiguo Testamento se convierte en la fe en Cristo del Nuevo Testamento. Jesús es la sabiduría encarnada que gritaba en las calles. Jesús es mayo ere que Salomón Mateo, las 12:42. Salomón tuvo sabiduría, pero al final de su vida falló y cayó en idolatría. Su sabiduría era humana y limitada. Jesús es la sabiduría que nunca falló. Él vivió en el perfecto temor del Padre. Y cuando venimos a Él, Él no solo nos da consejos sabios. Él se convierte en nuestra sabiduría. Él nos da su mente. Hoy, si necesitas sabiduría para tu matrimonio, para tus finanzas o para tu futuro, empieza por el temor. Arrodíllate y reconoce que Dios es Dios. Ríndete a su autoridad. Dile al Señor: tú sabes, y yo no. Pidan Santiago 1:5. Dicen: sí, alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es la única petición que Dios promete responder, siempre con un sige en erosoan escucha. A la sabiduría está gritando. Abre tu Biblia, escucha el consejo de los piadosos. No seas sordo como el necio. Mira a Jesús. Él es el Logos, la lógica del universo. Seguirlo a Él es la única manera cuerda de vivir. Gracias por comenzar este viaje de sensatez en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio exploraremos el método de Dios para la educación, a la instrucción de un padre a su hijo sobre cómo proteger su corazón y evitar las trampas mortales de la vida. En el episodio 180, el Padre, el Hijo y la búsqueda del tesoro escondido. Que el temor santo de Dios te libere de todos tus miedos. Hoy, hasta la próxima.